Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a ver qué es longitud de arco, área de un sector circular, velocidad lineal y velocidad angular en un movimiento circular. Empecemos. Arco. ¿Qué es la longitud de arco? La longitud de arco es la medida de la distancia recorrida a lo largo de una curva, es decir, es el segmento de una circunferencia en total. Está representada por una S. ¿Cómo hago para hallar la longitud de arco? Fácil, con una fórmula, que es longitud de arco es igual a radio por el ángulo teta. Toca tener muy claro que el ángulo de teta se mide en radianes. Entonces, un ejemplo sencillo. Hallar la longitud de arco cuando el radio es igual a 10 centímetros y el ángulo teta es igual a 3,5 radianes. ¿Cómo hacemos? Escribimos la fórmula, longitud de arco es igual a radio por el ángulo teta, y después, segundo paso, lo reemplazamos. Entonces, longitud de arco es igual a el radio, 10 centímetros, y el ángulo teta, 3,5. Ya después, pues acá es una multiplicación, entonces 10 por 3,5, 35 centímetros. Por segundo tenemos el área del sector circular. Su fórmula es el ángulo teta sobre 2 por radio a la 2. Acá tenemos un ejemplo. Hallar el área del sector circular cuando el ángulo es igual a 90 grados y el radio es igual a 4 centímetros. Acá tenemos un caso particular, ya que como dijimos antes, el ángulo siempre va en radianes. Entonces, acá tenemos que pasar esos 90 grados a radianes. La fórmula para cambiar estos 90 grados a radianes es el ángulo sobre 180, que para que nos dé igual a el ángulo en radianes sobre pi. Entonces lo cambiamos, 90 grados sobre 180 grados es igual al ángulo en radianes sobre pi. Acá es solo simplificar. Simplificamos 90 de 180, nos da un medio. Entonces esto es igual a, multiplicamos el pi por 1 para que nos dé el ángulo en radianes. Ya el resultado final nos da pi sobre 2 radianes, que ese se convierte en nuestro ángulo para solucionar el ejercicio. El ejercicio, acá ya tenemos la solución. Entonces, el área, copiamos la fórmula, que es el ángulo sobre 2 multiplicado por radio a la 2. Listo, cambiamos. Entonces, el ángulo, que ahora es pi sobre 2, lo multiplicamos por 4 centímetros al cuadrado. Acá este 4 centímetros al cuadrado es 16 centímetros al cuadrado. Ese 16 centímetros al cuadrado lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 2. Esto pues 16 centímetros al cuadrado por pi da 16 centímetros. 16 pi centímetros al cuadrado. Lo dividimos ya de una vez, nos da 8 pi centímetros al cuadrado. Ya acá solo lo dividimos entre 2 y nos da 4 pi centímetros al cuadrado. Entonces el área del sector circular del ejercicio es 4 pi centímetros cuadrados. Bueno, entonces, ¿qué es la velocidad lineal? La velocidad lineal es la velocidad, ya como se dice su nombre, su distancia de un punto a otro. Ya ahí ya se darán sus respectivas magnitudes, las que puede utilizar en su fórmula. ¿En dónde se puede ver? Se puede ver en una molécula o un átomo o en la rueda de una bicicleta en movimiento. La fórmula o las fórmulas que hay: velocidad tangente es igual a 2 pi por radiano sobre un tiempo o un periodo determinado. Bueno, las demás pues no son muy importantes, pero la que más se utiliza es la primera. El problema que vamos a desarrollar es calcular la magnitud de la velocidad inicial de un objeto que describe una circunferencia de 1,2 metros de radio en 1,6 segundos.
Entonces primero desglosamos los datos que ya nos dieron, que es el radio y y el tiempo. Entonces son 1,2 metros y 1,6 segundos. Nos piden allá la magnitud de la velocidad tangencial. Entonces ya según todo esto ya podemos asimilar que la fórmula es la primera. Bueno, para desarrollar esto se hace lo siguiente. Entonces sería 2pi por, o que se multiplica por 1,2 metros, todo esto sobre 1,6 segundos. Esto es igual a 7,5 metros redondeado a un decimal entre 1,6 segundos. Esto como resultado ya nos da 4,7 metros sobre segundos. En conclusión, entonces para concluir tenemos que la longitud de la velocidad tangencial del objeto es igual a 4,7 metros por segundo redondeado a un decimal. Y pues esto es lo más principal sobre la velocidad lineal, lo que hay que saber. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Aguilar del curso 10º B y hoy les voy a explicar qué es movimiento circular y velocidad angular. Bueno, el movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Dentro del movimiento circular existen dos ítems, uno que es el periodo y otro que es la frecuencia. ¿El periodo de qué trata? El periodo indica el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta a la circunferencia que recorre. Su fórmula es tiempo es igual a 2pi sobre w, que más adelante se los diré qué significa. Y la otra es frecuencia. ¿Qué es frecuencia? La frecuencia es la inversa del periodo, es decir, las vueltas que da un móvil por una unidad del tiempo se mide en hercios o s elevado a la menos 1. Su fórmula es F igual a 1 sobre t, que es tiempo, igual a w sobre 2pi. Bueno, dentro del movimiento circular hay algo que se llama aceleración y fuerza centrípeta. Aceleración y fuerza centrípeta se divide en dos partes, una que es mecánica clásica y la otra que es mecánica relativista. Bueno, en la mecánica clásica, la aceleración centrípeta, también llamada normal o radial, afecta a un móvil siempre que éste realiza un movimiento circular, ya sea uniforme o acelerado, y se define con esta fórmula. Y la fuerza centrípeta es la fuerza que produce en la partícula la aceleración centrípeta, dada la masa del móvil y basándose en la segunda ley de Newton. Se puede calcular la fuerza centrípeta a la que está sometido el móvil mediante la siguiente relación. Esta es la fórmula con la que se halla la fuerza centrípeta. Bueno, y en la mecánica relativista, en mecánica clásica, la aceleración y fuerza centrípeta en un movimiento circular siempre son vectores paralelos. ¿Qué significa paralelo? Que va uno al lado de otro, debido a la forma concreta que toma la segunda ley de Newton. Sin embargo, la relatividad especial, la aceleración y la fuerza en un movimiento circular no son vectores paralelos a menos que se trate de un movimiento circular uniforme. Y bueno, para el movimiento circular tenemos que tener en cuenta varios conceptos básicos para darle significado a cinemática y dinámica. Los conceptos son eje de giro, arco, velocidad angular, aceleración angular. Bueno, la velocidad angular que les explico más adelante. Movimiento angular, momento de inercia y por último momento de fuerza. Bueno, la velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación. Se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega W. Su unidad en el sistema internacional es el radian por segundo o radian sobre segundo. Bueno,
Para hallar la velocidad angular en un movimiento plano se utiliza esta fórmula. Bueno, dentro de la velocidad angular hay algo que se denomina como vector velocidad angular. ¿Qué es esto? Bueno, se define el vector velocidad angular W, que es la letra griega que vimos en la primera cartelera. Bueno, se define el vector velocidad angular W como un vector axial paralelo al eje de rotación, cuyo módulo es el valor de la velocidad angular anteriormente definida. Bueno, para hallar esto tenemos que usar esta fórmula. Y como pueden ver en este ejemplo vemos el movimiento de rotación. Trayectoria circular de un punto del sólido alrededor del eje de rotación. Y este es un pequeño gráfico que da a entender pues esto. Este es el eje de rotación y pues esta es la trayectoria que hace. Y bueno, entonces esto fue lo que vimos por hoy. Vimos movimiento circular y velocidad angular.